permiso de nuestro invitado de hoy, Carlos Clemenson, yo quiero dar la bienvenida al público a la programación de 2015 de la Cátedra Góngora. Ya hemos tenido un acto el día 26 de febrero, se celebró en el patio un acto de donación de la exposición que pueden visitar, que está en esta misma planta, Góngora, la estrella inextinguible, magnitud estética y universo contemporáneo. Bueno, y habría que congratularse de que menos de 6 meses después de la creación de la cátedra hayamos conseguido traer a Córdoba un centro de interpretación o una pequeña sala donde se interprete a nuestro máximo creador, algo que paradójicamente no existía en esta ciudad. Gracias, como no, a la donación realizada por Acción Cultural Española. Este sería el segundo ciclo Góngora Vivo, o sea, la segunda edición correspondiente a la primavera de 2015, y dije en aquella ocasión, recuerdo era el 30 de octubre, cuando empezó el primer ciclo y invitamos a Pablo García Baena, que yo tenía el firme propósito de que todos los ciclos, tanto el de primavera como el de otoño, fueran iniciados por un poeta de Córdoba. Así que, con la presencia aquí de Carlos Clemenson, cumplo esa promesa que hice. Pero debo decir que a Carlos Clemenson no le hace falta ser de Córdoba o haber nacido en Córdoba para estar aquí en este ciclo. Simplemente quiero mantener esa tradición de que empiece un poeta de Córdoba, pero Carlos Clemenson es un poeta muy reconocido y muy vinculado a Góngora, como veremos ahora, como para estar aquí por derecho propio, independientemente de esas cosas accesorias occidentales que son el nacimiento. La formación y la docencia de Carlos Clemenson es bien conocida. Él estudia en la Universidad de Murcia y hace su tesis doctoral allí, tesis que se defiende en el año 79 con el título La revista Cántico y sus poetas. Y desde muy pronto, también en los años 70, comienza a dar clases en la Universidad de Córdoba. De hecho, acaba de jubilarse, ha estado, si no recuerdo mal, desde el año 73, o sea, más de 40 años, dando clases, impartiendo docencia en la Universidad de Córdoba. A mí me van a permitir, a propósito de Carlos Clemenson docente, casi todo el mundo habla de Carlos traductor, Carlos poeta, pero a mí me gusta siempre hacer algunas referencias al Carlos Clemenson docente. En un nivel personal, pero también que tiene, ese nivel personal tiene también una proyección, como diré ahora. Yo me encontré con Carlos Clemenson, acababa de publicar además El fervor y la ceniza, porque eso salió en el año 82, me lo encontré en mi clase de segundo de carrera, en el año o el curso académico 82-83, creo que no recuerdo, creo que recuerdo bien, ¿no? 82, 83, sí, 82, 83, 83, 84, no estoy seguro ahora mismo, porque son ya muchos años, y esa asignatura que él impartía era Siglos de Oro. Entonces yo no puedo olvidar a Carlos como docente, porque, bueno, por varias cosas. Primero, porque yo oí hablar por primera vez del gran Aldana, como lo llamaba Luis Cernuda, de Francisco de Aldana, y oí hablar de sus queridos poetas clasicistas del barroco sevillano. Por ejemplo, recuerdo perfectamente que en el examen cayó Rioja, y Begoña López Bueno acababa de sacar su edición en cátedra de ese poeta sevillano. Y hay otra cosa que recuerdo mucho más, no tanto los poetas o la literatura, el entusiasmo de Carlos, la literatura vivida que Carlos transmitía. Con Carlos me di cuenta de algo que luego comprobaría, ¿no? Algo que era poco frecuente en mis cursos anteriores y que luego sería también poco común, y era que el profesor Clemenson hablaba de libros que había leído. Hablaba de los creadores, de los autores, de los poetas que él había leído, y no de otros autores que habían leído a esos poetas y habían escrito sobre esos poetas. Eso me resultó llamativo y luego parece extraño, ¿no? Es lo normal. Pues no, fui comprobando en años posteriores que los profesores pues hablaban más bien de una serie de construcciones teóricas sobre los creadores, quizá, y tenía yo la sospecha, sin haber ido directamente a las fuentes. Eso no pasaba con Carlos Clemenson. Como otra cosa inolvidable es verlo llegar a clase con sus libros. O sea, Carlos, yo creo que ahí me ha servido de modelo, porque yo suelo hacer eso también,
Carlos es de los docentes que va a clase con los libros marcados, libros anotados, y es, curiosamente, también muy poco frecuente, es poco común que esto suceda. Ese recuerdo, entonces, de hace ya tantos años, curso 83, 84, creo, sí, 83, 84. Carlos, que es conocido como poeta principalmente, ha tenido, a partir del año 2010, lo que podríamos llamar un estallido creativo. Un estallido creativo como traductor. Y digo bien, creativo, porque como Carlos sabe, la traducción es un modo de creación. Ese estallido creativo como traductor comienza en el año 2010 con un libro. Él es antólogo, selecciona varios poemas que luego traduce, un libro fundamental que además recibió un importante premio, Alma Miña Gentil. Es una antología traducida de poesía portuguesa. Premio de traducción Giovanni Pontiero, otorgado por el Instituto Camões y por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero el año siguiente, en 2011, aparece Esta luz de Sinera, una antología también, pero en este caso de poesía catalana, traducida por Carlos Clemenson. No piensen que les estoy hablando de libritos a la moderna usanza de 60 o 70 páginas. Estamos hablando de libros contundentes de 600 o 700 páginas. Todos estos libros y otros que voy a citar ahora han sido publicados en la editorial Eneida. El 2012, o sea, 2010 una antología, en el 11 otra, y en 2012 aparece Sinfonía Atlántica. Ahora le toca el turno a la poesía galega, porque Sinfonía Atlántica es una antología con traducción igualmente de Carlos Clemenson de la poesía gallega. Y en el 2014, Las Rosas de la Vida. Esta es la antología más reciente, publicada, más reciente, y en este caso dedicada a la poesía francesa traducida por el traductor-creador, Carlos Clemenson. Fue un estallido creativo a partir de la segunda década del siglo XXI, pero Carlos había traducido antes a otros autores de distintas lenguas, porque Carlos es traductor de Joaquín de Villers, de Ronsard, de portugueses como Almeida Garrett, no muy conocido, y de autores catalanes como Carles Riba. Más específicamente gongorinos son otros trabajos suyos. Veo que, siguiendo con eso que yo no lo sabía, pero sigue fiel a sus costumbres y trae los libros cuando tiene que hablar de cara al público, sean alumnos o sea un público interesado en este tipo de conferencias, uno de esos libros lo ha traído y es Cisne Andaluz. Es un libro muy vinculado a Góngora porque, a propósito del congreso que se celebró aquí, El Universo de Góngora, Orígenes, Textos y Representaciones, en noviembre de 2011, él estuvo trabajando previamente varios meses en seleccionar poemas de distintos autores dedicados a Góngora, donde se menciona Góngora. Era una manera de continuar esa antología poética en honor de Góngora que había salido en el año 27 a cargo de Gerardo Diego, Cisne Andaluz. Él sabe, y también sabe que yo lo sé, que esto era un proyecto muy antiguo que intentamos publicar en otro sitio, pero era prácticamente imposible y era la ocasión idónea hacerlo aquí en Córdoba a propósito de ese congreso del 2011 y así se hizo. También en la editorial Eneida. Pero también, vinculado a Góngora, debo citar otro trabajo suyo en colaboración con Francisco Benítez. Góngora, Sombra y Fulgor de un hombre, que fue una obra dramática del año 2003 que fue estrenada aquí en Córdoba, en el Gran Teatro. Y ahora sí voy a referirme a Carlos poeta. Como poeta es un autor, él tiene fama de ser un autor prolífico, pero yo creo que no tanto. Pero como estamos acostumbrados ahora a esa estética de la brevedad, incluso a la idea de que la literatura va hacia su ocaso, incluso va a desaparecer, esto parece mucho, pero bueno, a mí me parece razonable, ¿no? Su poesía comienza con Canto de la Afirmación, del año 74, que es premio Polo de Medina, Los Argonautas y otros poemas, del 75, Del mar y otros caminos, del 79, Accessis del premio Adonais, El fervor y la ceniza, ya citado, del 82. Vemos entonces unas primeras décadas de producción poética y esas dos primeras décadas de su trayectoria lírica se recogen en una antología titulada Las olas y los años,
del año 86, que lleva bajo el título unos paréntesis con las fechas 1961-1982 y que además se cierra con una última sección titulada La luz sobre las rocas, título que yo no he visto luego entre los títulos de Carlos Clemenson, pero al menos aparece como sección final de esa primera antología suya. Esa misma antología, Las olas y los años, será ampliada y publicada con el mismo nombre, pero reestructurada, y además es muy interesante porque tiene unos novedosos epígrafes para cada sección, que no remiten a los libros ya conocidos de Carlos. Esto se publicó en Madrid hace menos tiempo, en el año 2008. Tenemos entonces esas dos primeras décadas, que se recoge básicamente en la antología Las olas y los años, pero luego hay como una reactivación, una vuelta a una producción poética abundante por los años 90. Los años 90 suponen esa creatividad poética con libros como Oda y Cosmología para Pablo Neruda, del 93, Los templos serenos, 94, Archipiélagos, un libro del 95, Premio José Hierro, La Ausbética, del 96, El color y la forma, del mismo año, Región luciente, del 97, La selva oscura, 2002, Premio Juan de Mena, Figuras y mitos, 2003, Non omnis moriar, 2006, y el último libro suyo que se ha presentado aquí en Córdoba, se presentó en el Alcázar, creo, yo estuve en la presentación, Córdoba, ciudad de destino, que salió el año pasado, en el año 2014. Bueno, estos años, además, debo decirlo, ya que he citado una anécdota personal de los años 80, son años de conversaciones con Carlos en varios lugares, porque yo entré en la facultad como profesor en el año 92, entonces coincide básicamente con este tipo de obras, con Archipiélagos, por ejemplo, que fue un libro que a mí me encantó, y tengo algunos de sus libros dedicados, afortunadamente. Entonces hay que citar, si hemos citado una de las antologías, hay que citar otra, una antología poética que recoge poemas desde 1974 hasta 2006, titulada Las razones del mar, del año 2007. Incluye algunos poemas también de un libro inédito. Bueno, cuando digo de un libro inédito, podría decir de uno de los libros inéditos, porque Carlos tiene muchas carpetas con libros inéditos. Uno de esos libros es Retablo para una edad de plata. Los inéditos de Carlos son muchos, como digo. Otro sería su monumental Rapsodia Ibérica. En suma, la poesía de Carlos supone una exaltación del tiempo en movimiento, de la cultura y de la naturaleza, con una predilección muy clara por lo marino. Creo que los títulos que acabo de enumerar muy claramente lo indican, ¿no? Desde los argonautas hasta las olas, el del mar, etcétera. Bueno, hay muchas referencias, Archipiélagos. Sus claves y sones son los del sensualismo y la ornamentación. Pero atención, no es una ornamentación acartonada y fallera, sino una ornamentación sólida y profunda. Carlos es un romántico moderno, como lo era Cernuda, pero de otro modo muy distinto. Un romántico moderno en su ideología y un poeta clasicista de refinamiento barroco, pero ese refinamiento barroco está moderado por la más depurada contención, y esto me recuerda también sus lecciones sobre aquellos barrocos sevillanos, ¿no? Los barrocos del clasicismo sevillano. Escucharlo es un placer. Y en esa felicidad de la charla he tenido la fortuna de vivir durante nuestros años de colegas en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que ahora le cedo la palabra. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Joaquín por esas palabras tan amistosas y también tan precisas, porque mi bibliografía es un poco compleja. Tenemos ambos muchos puntos de contacto, poético y vital, y para mí es muy gratificante encontrarme en la Cátedra Góngora, en la Casa de Góngora, expresando mi opinión, mi lectura particular del maestro, mi lectura de Góngora, mi vivencia de su poesía, porque su poesía para mí no ha sido algo yerto, algo puramente literario, entre comillas, sino que está muy fecundamente vinculado a la vida. Pero según el estatus de la intervención, primero he de comentar un poema, un fragmento de Góngora. Naturalmente tuve mis dudas al respecto
y pensé comentar una parte del discurso sobre los descubrimientos marítimos de las Soledades, que para mí me parece que es un poema inspirado precisamente en otro poeta cordobés, en el coro de la Medea, pero con una visión plenamente gongorina y distinta a la de Séneca, y que es una visión del universo, una visión de la naturaleza atlántica o marina, desde una altura casi ímproba o difícil, desde las nubes, contemplando lo que va a ser luego el Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes y todo. Pero luego era un tema excesivamente amplio, arduo y complicado. Y entonces pensé un soneto. ¿Y qué soneto busco? Pues entonces buscando, leyendo, releyendo la perfección diamantina de los sonetos de Góngora, que son auténticos instrumentos de relojería, tanto su poesía en octavas como el discurso más fluido, digamos, de las silbas y de las estancias. La poesía de Góngora siempre es una poesía muy precisa, muy controlada, muy técnicamente perfecta. Pero me ceñí o me fui a un soneto misterioso, un soneto tenebroso o tenebrista, un soneto que ya por el mismo título nos da razón de algo vago, misterioso, etéreo, inquietante. Luego se resolverá de otro modo y veremos que ese soneto está en la tradición de otro tipo de un tipo de poesía, como son las serranillas. Ese soneto dice lo siguiente: intentaré leerlo con una cierta dignidad, porque es muy importante en la poesía, tan importante como la filología, es saber leer el poema. Eso es fundamental. Es como si un músico va a interpretar a Chopin y no lo sabe interpretar, o a Liszt. Eso es fundamental. No se puede leer un poema ajeno, si es propio uno puede hacer con ello lo que quiera, pero un poema ajeno, y más si es de un clásico, y de un clásico de la altura de Don Luis, pues fallando en la lectura, como puede que yo falle, pero la intención es esa. De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Descaminado, enfermo, peregrino en tenebrosa noche, con pie incierto la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, pasos sin tino. Repetido latir, si no vecino, distinto, oyó de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló, si no halló camino. Salió el sol, y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida. Más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Este es el misterioso poema de Góngora, que por otra parte es un poema amoroso, que no son muy frecuentes en Góngora. Góngora, en mi opinión, es el poeta más hermético, más objetivo, menos subjetivo, más cerrado de todo el Parnaso español. Yo creo que nos dice muy poco de sí mismo. Y curiosamente, voy a comenzar mi intervención releyendo de Azorín, que es nuestro primer introductor a los clásicos. Yo a mis alumnos les recomendaba leeros al margen de los clásicos y modernos, los libros de Azorín, porque es una manera de entrar en nuestros clásicos de la mano de otro clásico que nos actualiza y nos desentraña y nos vivifica
escritores y poetas de siglos pretéritos, y eso Azorín es un maestro, Azorín el maestro. Pues Azorín, que no está asociado a los autores que entran en la reivindicación de Góngora, tiene muchas palabras muy positivas, muchos ensayos sobre Góngora. Y tiene, al mismo tiempo, análoga a este rescate, a este prerrescate que emprende Azorín de Góngora de manera indirecta, sobreviene en la cultura española la reivindicación de otro pintor también, otro artista también misterioso, del Greco, de ambos. Y en su libro de memorias, Madrid, Góngora tiene Azorín tiene unos matices, unas referencias a este soneto que además, curiosamente, lo entronca con unos versos de un poeta neoclásico y prerromántico, como es el gran Manuel José Quintana, que fue coronado por la reina, Manuel José Quintana, pero que es un poeta que no se piensa que fuese gongorino, y que curiosamente, sin citar su filiación, al menos gongorina, lo cita un verso que es, a mí me parece un verso de filiación gongorina, lo cita Azorín extraído de su gran poema El Panteón del Escorial, de Manuel José Quintana. Pero primero comienza hablando Azorín del Greco y Góngora. Voy a leeros unos fragmentos. Y luego nos introduce ya en el primer cuarteto y se hace una serie de preguntas a Azorín dentro de un clima de vaguedad, de misterio, de noche, de desorientación, de peregrinaje. Como antecedentes tenemos, es un capitulito titulado El momento y la sensación, como antecedentes tenemos un cuadro del Greco, un soneto de Góngora. Emparenta a ambos escritores. La gran innovación del Greco estriba en que pinta frío, cuando todos pintan caliente. La gran innovación de Góngora consiste en que nos da la sensación aislada, cuando los demás necesitan antecedentes y consiguientes. Esto lo vamos a ver en la sensación aislada que de pronto nos introduce in media res en el soneto. En el Tiziano, según Cosío, el crítico de arte, hay un predominio de tonos dorados, una entonación caliente, estoy resumiendo el artículo. El Greco, en cambio, es el primer pintor que rompe con este sistema y emplea decididamente la serie ciánica de los colores azules, es decir, de los colores fríos, con predominio de los tonos plateados, resultando, por tanto, sus cuadros de entonación fría, como ocurre en general en la pintura contemporánea, sobre todo en Francia. Y ahora se dirige a Manuel José Quintana y de pronto dice Azorín, está hablando del Greco, ha citado a Góngora, ahora nos hablará de Góngora, pero antes de Quintana va a citar un verso que, sin decir que es gongorino, nos parece descendiente del ritmo y de la musicalidad y del léxico gongorino. En ese Panteón del Escorial, Quintana dice en un verso feliz: pálida luz de fósforo ligero, pálida luz de fósforo ligero. A mí esa música me suena al gran poeta de Córdoba. Quintana dice en un verso feliz: pálida luz de fósforo ligero, pero nuestra orientación es perfecta. Hemos defendido con el poeta unos peldaños, nos hemos encontrado en un ámbito tenebroso, porque se trata del Panteón del Escorial, a donde desciende Manuel José Quintana a levantar su gran poema crítico sobre la gran figura de Felipe II y su problemática relación con don Carlos. Hemos defendido unos peldaños, nos hemos encontrado en un ámbito tenebroso, ya estamos en un ámbito tenebroso. Quintana ha encendido una lucecita y hemos visto mármoles funerarios aquí cerca de nosotros
y más lejos, penumbras, sombras, en las que adivinábamos inmersos otros sepulcros. Nos hallamos en el panteón del Escorial. Y ahora de pronto la sensación independiente, la sensación aislada, emparentándola con esta pálida luz de fósforo ligero que entre sombras, entre tinieblas, atisba Manuel José Quintana entre los mármoles funerarios del panteón. Descaminado, enfermo, peregrino en tenebrosa noche, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, paso sin tino. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué se daban esas voces, de día o de noche? ¿En el crepúsculo vespertino o en la madrugada? ¿Y dónde resonaban esos pasos? ¿Y por quién? ¿Ni por qué causa se daban? Son las preguntas que acucian el corazonín ante el tenebroso, misterioso soneto de Góngora. Donde repetido latir, si no vecino, es decir, repetido ladrar, repetido latir, si no vecino, era distinto yo de Can siempre despierto. ¿Dónde ladra ese perro? ¿Quién es el que lo está oyendo y desde dónde lo escucha? ¿En la noche, postrado en el lecho, agitado por la fiebre, o ante las cuartillas cuando está traduciendo sus versos? Todo es misterioso en este poema de sensación aislada que Góngora de pronto nos presenta nocturnamente para al final extraer de manera un tanto arbitraria o peregrina y en primera persona un terceto que nos desencuadrona un poco y nos sorprende. Bueno, este soneto lo ha estudiado muy bien José María Micó, el profesor José María Micó, que es un grandísimo traductor de poesía, sobre todo de poesía italiana. Ha publicado una traducción completa del Orlando Furioso, curiosamente no en las octavas reales ribadas, como ha sido traducido siempre, y muy bien traducido por nuestros clásicos, el Orlando Furioso, sino más modernamente en unas octavas peculiares, octavas endecasilábicas de verso blanco con una rima asonante cerrando la octava, en un pareado muy curioso. Esa fórmula de traducir modernamente a un clásico como Tasso o como Ariosto. José María Micó nos recuerda, bueno, nos introduce, bueno, a él no, críticos anteriores, el soneto en el tópico de las serranillas. Ese esquema literario, ese cliché, esa fórmula en que el poeta, un caballero, se pierde en un bosque, se pierde en un campo, encuentra una serrana que lo atiende cariñosamente. A veces esa serrana es un poco grosera, es un poco burda, otras veces es discreta. En el caso de Góngora es una alta señora casi, que se mueve entre armiños. No es ninguna Maritormes, Zafia ni Tosca. Eso es ya una sorpresa, un dato del soneto. Pero por otra parte, el tema del soneto va a concordar naturalmente con el tema del peregrino, del náufrago, de las soledades. De ahí que se haya venido a considerar este poema, digamos, como un esbozo muy juvenil, muy anterior, del tema de las soledades. El peregrino que se pierde en la naturaleza. He preparado muchas cosas, pero este tema no es este tema de la pérdida. No, tengo aquí preparado una serie de cosas que podría durar como mínimo una hora. El comentario del soneto. Empecé así, en plan, pero como esto es como un manojo de cerezas que se van engarzando. El tema de aquí está naturalmente en Petrarca.
Todos somos hijos de Petrarca, y el que diga que no, pues Harold Bloom, que no lo reconoce como la gran figura de la literatura europea, que estamos escribiendo en Petrarca. Pero, en fin, él prefiere con la señora esta norteamericana, que está tan de moda. Pero el tema del poeta errante, naturalmente, está en Petrarca. El solo e pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti. No me he traído solo y pensativo los más desiertos campos voy midiendo a pasos tardos y lentos, y en fin, recordando sus amores y todo eso. Ese tema, el peregrino de amor, lo vamos a encontrar en varios sonetos, en una canción, en su canzoniere, etcétera, etcétera. Pero en el poema... Pero aquí vamos a encontrarnos en el soneto de Góngora el paso incierto, el desierto, el errante. Nos vamos a encontrar pues el germen, la médula, el inicio, lo que es la semilla de lo que van a ser el tema de las soledades. José María Micó hace un análisis de todos los elementos que coinciden con el tema de las soledades que hay en este soneto, pero no me quiero excesivamente dilatar en este. Y sí quiero, que a mí me gusta mucho la literatura comparada, fijarme en cómo este soneto, y esto solamente lo ha dicho, yo no lo sabía, yo por eso nuestro compañero Pedro Ruiz, en su edición en antología lírica de Ángel de Saavedra, duque de Rivas, una antología lírica comentada, y yo no sabía que Pedro había hecho estos comentarios, pero yo sí me fui a un poema suyo, que es el mismo tema, es aquel en que el joven Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano cae maltrecho en la batalla de Ontígola, y mal que bien llega a un albergue acogedor y una dama pues lo cura, como pasa aquí en el soneto de Góngora, pero lo deja herido de amor, ¿no? Pues este es un soneto de filiación, un romance de filiación gongorina en Ángel de Saavedra, que también tiene otros poemas de Hermana Juanilla, Mañana que fiesta, ¿no? O sea, otro poema inspirado en la hermana Marica de Góngora. Pero aquí, este que comienza: con 11 heridas mortales, hecha pedazos la espada, el caballo sin aliento y perdida la batalla, tal, y por una oscura senda que el cielo me deparara, entre sustos y congojas llegar logré a Villacañas. La hermosísima Filena, de mi desastre apiadada, me ofreció su hogar, su leche y consuelo a mis desgracias. Yo, no pudiendo sufrir el fuego en que me abrasaba, díjele: hermosa Filena, basta de curarme, basta, más crueles son tus ojos que las polonesas lanzas, ellas hirieron mi cuerpo y ellos el alma me abrasan. Tuve contra Marte aliento en las sangrientas batallas y contra el rapaz Cupido el aliento ahora me falta. Deja esa cura, Filena, déjala que más me agrava, deja la cura del cuerpo, atiende a curarme el alma. Es un bellísimo soneto que es, en fin, de este modo, releemos el tercero último de Góngora: pagará el hospedaje con la vida, mas le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Es la confesión amorosa, que puede ser falacia patética, puede ser falacia amorosa, puede responder a una expansión del corazón gongorino, que morir de la suerte que yo muero. Yo creo que es de las más emotivas expresiones afectivas de don Luis. Y el otro poema, curiosamente, otro poema de Ángel de Saavedra, es un poema más largo, pero en el que nos vamos a encontrar latente algunos versos a la cabaña de Antimio. Se trata de otro pastoral albergue, y donde está escrito en estancias, y donde yo les voy a leer algunos versos que nos van a recordar, y cierro ya
mi intervención, el romance, el soneto de Góngora. Dice así: cual suele en noche oscura y tormentosa la confusión hollando del desierto, descaminado y triste peregrino, la senda que perdió, falto de tino. O bien, así vagaba por el mundo impío buscando paz, virtudes, reposo. Y así podíamos, pues, terminar nuestro breve comentario o llamada de atención sobre este soneto de Góngora, no sin omitir que en 1976 José Manuel Lullán, un poeta muy de vanguardia, desgraciadmente José Manuel Lullán falleció, publicó un libro de poemas con este mismo título, de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Era un libro muy complejo, muy moderno, de vanguardia, pero curiosamente en un texto en prosa recoge, subrayado, todas las palabras y por su mismo orden, pero salteadas a lo largo de las páginas, el soneto, es decir, incorpora el soneto completo, pero desguazado, subrayando todas las palabras que va incorporando a su poema, en su poema de un caminante enfermo del año 76. Y ya no me quiero exceder más, pero aquí tengo todas las ideas que había tomado, pero que no he podido plasmar, verbalmente. Muy bien, Carlos. Como les dije, esa interpretación del soneto de Góngora demuestra el cúmulo de lecturas que Carlos atesora, ¿no? Porque hemos hecho un viaje desde Góngora hacia atrás y hacia adelante, incluso citando al Duque de Rivas, y hemos terminado con Ullán, sí, que es un poeta del siglo XX. Entonces ahora Carlos es todavía más protagonista, porque llega la segunda parte de este acto, que es la entrevista o los comentarios a propósito siempre de Góngora, pero también de la poesía de nuestro invitado, de la poesía de Carlos Clemenson. Entonces me gustaría que le dijeras a nuestro selecto auditorio ¿cuándo oíste hablar por primera vez de Góngora? ¿Cuál fue tu conocimiento inicial de Góngora? Sí, palabra... Pues la primera vez que yo oí la palabra Góngora eran todos los domingos a las 3:30. Yo de muy niño nos íbamos con los amigos al cine Góngora. Eran las películas sobre todo del Gordo y el Flaco, de Stan Laurel y Oliver Hardy. El Gordo y el Flaco. Alguna de Cantinflas también, ya, a las 3:30. Eso era ir al cine Góngora. Nosotros íbamos al cine Góngora. Yo vivía en calle Cruz Conde, número 8, al cine Góngora. Es la primera vez que yo dije la palabra el esdrújulo Góngora. Luego, a partir de los 12 años, yo tenía una gran afición y sigo teniendo por la pintura. A los 12 años yo solía asistir, siempre que había una exposición, a la Sala Municipal de Arte, una gran sala de arte que hizo una labor cultural en aquellos años 50 extraordinaria. Y aquella sala de arte estaba en la calle Góngora. Eso era, primero, Góngora para mí. Un cine, una calle donde por vez primera aquel niño, más o menos sensible, descubría el arte de la pintura. Ahora yo, reflexionando sobre ello, curiosamente, en uno y otro caso, sin saber yo aún quién era don Luis de Góngora, su nombre para mí ya estaba unido al mundo de la imagen, de las imágenes del color y de las artes plásticas, a la imagen del cine y a la imagen de la pintura. Yo todavía no sabía quién era Góngora. Muy bien. Luego, sí. Bueno, perdona. Sigue. Luego sí, yo lo descubrí sencillamente en cuarto de bachiller. En tercero no recuerdo haber tenido... Eso iba a preguntarte ahora, precisamente, el conocimiento ya más directo, no de la palabra, porque queda de muy buen comienzo, de descubrir a Góngora por el esdrújulo y por la imagen. Fue así. Pero te iba a preguntar si hay algún profesor, así que recuerdes, que haya despertado en ti el interés por su poesía, por la poesía de Góngora. Bueno, hay uno... en cuarto curso yo descubrí a Góngora y 30 años después escribí un poema sobre eso. Para mí fue como el que descubre una aparición de un santo o un milagro, cosas así.
en el libro de texto, ahora me gustaría leer ese poema, porque fueron unos versos, no del poema Córdoba, sino unos versos del Polifemo de Galatea. Y eso me iluminó por dentro. Pero, más aún, ítem más, que dirían los otros, un año en Águilas, en la playa de la Cola, en una casa que teníamos junto al mar, pero muy cerca, el profesor José Sobejano, hermano del famoso Gonzalo Sobejano, hijo de don Andrés Sobejano, un gran erudito de Murcia y profesor de la Universidad de Murcia, amigo de la familia, en Águilas, un verano del 58-59, estábamos sentados en la puerta de la casa, delante del mar, y yo no sabía cómo empezaban las soledades, ni yo no tenía tampoco mucha idea. Y de memoria recitó el inicio del gran poema Plástico Sinfónico. Fue una tarde ante el mar, y entonces Pepe Sobejano, que comienza a decir, era del año la estación florida, cuando el mentido robador de Europa, media luna, las astas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, paz estrellas. Yo tenía todo el mar Mediterráneo delante y dije, ya estoy aquí en los campos de zafiro, en el gran azul, esto ya es la salvación. Antes yo había, en cuarto de bachiller, en la antología me había encontrado con Galatea. Naturalmente eso no deja insensible a nadie. Eso inspiró un breve poema titulado Iluminación en enero, que sí, podemos cambiar el orden, porque yo iba a preguntarte sobre estos poemas luego, pero como viene a propósito de tu descubrimiento, porque es que este es el descubrimiento de Galatea. Primero de niño, antes de que Gonzalo Sobejano me recitara el inicio de las soledades, yo ya sí sabía quién era Góngora por este poema. Estaremos encantados de escucharlo. Iluminación en enero. Muchas gracias. Son los años 50. En la ventana tiembla débil la luz bajo la tarde de un invierno escolar con restricciones. Ha cesado la lluvia. En la penumbra, grave el dómine escribe o bien vigila el estudio en el aula. Lentamente la hora se recubre de ceniza y en el patio se empoza la dudosa y ajada claridad del fin del día. Mas de pronto, al conjuro de unos signos, todo es claro y lustral como un diamante, todo se hace sonoro como un soplo de júbilo en el aire, y ya no es Córdoba ni un invierno de plomo en los 50, es verano, Sicilia, el sol destella al conjuro de un numen soberano que ennoblece el vivir por su palabra. Purpúreas rosas sobre Galatea, el alba entre lilios cándidos deshoja. Solo unos versos y la clase toda se ha encendido en azul mitología. Duda el amor cuál más su color sea, o púrpura nevada o nieve roja. Glauco resuena el mar allá a lo lejos y de pronto amanece en la hora póstuma. Esa fue la primera impresión gongorina que yo tuve en la antología de cuarto de bachillerato, la antología literaria de cuarto de bachillerato. ¿Y qué edad era esa, cuarto de bachillerato? ¿Correspondía a qué edad, más o menos? Eso era, yo tenía exactamente 13 años. Sí, 13 años. Yo estaba en cuarto, sí. Y luego ha seguido leyendo a Góngora, pero ya en otras ediciones. Me gustaría saber, pues un vicio de filólogo, saber en qué ediciones. Pero yo es que no soy... No me considero yo filólogo gongorino, yo soy lector de Góngora, soy amante de Góngora, y no puedo, en donde lo leí, pues mira, te voy a decir dónde lo leí. Sí. Para mí fue una revelación en el año 1961, con los fastos gongorinos. Claro. El Ayuntamiento de Córdoba trajo a Dámaso Alonso. Sí. Y yo estaba en sexto, pues a mí me tocó López de Vega, en Preu, y yo leí en el Córdoba que Dámaso Alonso daba una conferencia en Alcázar de los Reyes Cristianos, yo no había estado nunca allí, yo tenía 16 años, sobre la metáfora en Góngora. Yo llegué allí, vi al alcalde que estaba allí hablando con un señor de negro, que creo que era Ricardo Molina, porque estaban hablando de dónde iban a colocar un busto o algo así,
Ahí estaba Dámaso Alonso y cuando yo escuché a Dámaso Alonso la conferencia aquella sobre Góngora, digo, yo no he escuchado nada de mayor plenitud verbal, intelectual, rítmica, con la voz de Dámaso Alonso, que leyendo y hablando era todo lo contrario que era físicamente, que parecía la voz si no de un gigante, de un hombre alto y guapo y esbelto, ¿no? La voz de Dámaso, la figura no respondía a la voz. Aquello para mí, y además en aquel marco, el marco era así, sin más ni menos que con Polifemo y Galatea aquí a la izquierda, que habían resucitado para escuchar a Dámaso Alonso, y habían resucitado en Córdoba y precisamente en la Plaza de la Corredera, donde don Luis veía los toros. Digo, mira, esto es un milagro, esto sí que es un milagro. Y era un milagro, la palabra de Góngora es un milagro. Su poesía es el milagro de la naturaleza expresada en una palabra fundante. Sí, maravilloso, ¿no? Porque ese recuerdo, Sí. además te lo he oído en otras ocasiones. Sí, es que es imborrable para mí. Luego, ¿en dónde lo leí? Pues en Dámaso Alonso, en Robert Young y en la antología de Antonio Carreira. No he leído yo en poesía española, leí los artículos, no soy yo un gran erudito en Góngora, Sí, ¿no? sí. Yo soy un catador de Góngora. Por eso quería preguntarte ahora, porque desde Dámaso Alonso y los años 60 ha llovido mucho. Bueno, tú supongo que sabrás la saturación crítica que hay ahora en lo que suponen los estudios sobre Góngora, ¿no? Todo un campo que cualquier búsqueda bibliográfica nos arroja un resultado de más de 1500 entradas. Entonces, después de esa saturación crítica, después de esa saturación crítica, ¿a ti te sigue interesando leer, por ejemplo, algún artículo crítico novedoso sobre Góngora, o prefieres leer directamente al poeta y no sé? Pues yo prefiero leer al poeta. Es que yo lo leo como poeta, no lo leo como profesor. Entonces, si te interesan menos los eruditos o estudiosos, ¿crees que hay algún creador, poeta o otro creador, no solo poeta, novelista, o que se haya acercado a Góngora y haya hecho una lectura libre de prejuicios academicistas? Eso Lezama Lima. Yo creo que Lezama Lima es el escritor más gongorino del Parnaso hispánico. De acuerdo. ¿Y cuál es la obra de Góngora? Y además Góngora en América tenía que tener una repercusión, porque es connatural. Parece que el genio cordobés o andaluz, porque eso dicen que es lo mismo que el poeta sea de Logroño, que sea de Gerona, que sea de Sevilla, o de Córdoba, de Cádiz, eso es muy discutible. Yo pienso que ¿Tú crees en la teoría del genio nacional? No, en un cierto determinismo de atmósfera, naturalmente no es lo mismo un andaluz que un señor de Lérida. Y no en un determinismo literario científico y estricto, pero una manera ¿Sería un determinismo genético o ambiental? No, es de tradición, de historia, de atmósfera, de paisaje, de sensibilidad. Por eso la obra de Góngora tiene una repercusión hispanoamericana y antillana y todo eso. Pero si es que el otro día, hablando de antillana, una cosa, yo es que lo tengo aquí, venía un comentario en uno de los últimos suplementos literarios del Cultural, un comentario a la poesía de Derek Walcott. Sí. Y yo lo conocí en un congreso en Las Palmas. Y hablan de Walcott, que es muy de las Antillas, describiendo el mar, todo eso, y dice: pocos igualan, esto es un artículo de Teju Cole, pocos igualan a Walcott en el uso de la metáfora. En su imaginación cada cosa parece ligada a otra por un vínculo especial oculto hasta que él lo señala, permanentemente fresco una vez lo ha hecho. Pues me recuerda a mí a algo. La mayoría de esas metáforas las emplea solo una vez, espléndidamente, arrinconándolas en la marea de la descripción. La grata sorpresa de Garcetas Blancas, que es un poema, y dice, donde un alcotán, esto está traducido del inglés, un alcotán en el nudo de una rama silencioso como un halcón se dispara en el aire. Claro, ¿y te acuerdas entonces? Y te acuerdas de los que venían de Noruega, Sí.
Gimieron, ¿cómo era? Gimiendo venían sobre el guante los raudos torbellinos de Noruega. Y luego, espérate, pero las mejores de todas son las metáforas que fundamentan los elementos básicos de su oficio, en la gramática y en la sintaxis. Cuando y esto lo cito, es literal, libélulas vuelan sin rumbo como un enjambre de adjetivos. O cuando imagina a su difunto padre parado en el paréntesis de la escalera, en el paréntesis que es suyo, o cuando, igual que comas, en un libro de contabilidad, las gaviotas puntean los renglones de las olas. Todo esto a mí me trae... Este hombre ha leído, probablemente haya leído la escritura del mundo, ¿no? Ese tema que le interesa tanto a Sánchez Robaina, sí. Y yo pienso que con la palabra América es un suelo muy fértil, un suelo literario muy fértil para, bueno, y todas... Ahí, por ejemplo, Pablo Neruda, aunque Pablo Neruda primero muestra su entusiasmo por Quevedo, por lo que tiene de metafísico y de agónico y de eso, pero la presencia de Góngora en Neruda es absoluta. ¿Y cuál crees que ha sido la aportación principal de Góngora a la poesía del siglo XX? Ya que has citado a Neruda y a Lezama y a Derek Walcott. Yo había anotado algo... Eso que pregunta era, porque yo había ¿Qué crees que ha aportado a Góngora la poesía? Pero estamos saltando un poco, ¿sabes? Sí, improvisando. Pues sí, no, ¿Qué ha aportado a Góngora la poesía del siglo XX? Pues mira, yo aquí tengo apuntado algunas cosas, pero que luego me gustaría también volver sobre ellas. Pero lo que ahora se me ocurre a mí, primero, la potencia de la imagen, la fuerza de la imagen, la plasticidad, el hacer que el mundo, que las palabras cobren una sustancia figurativa, que se corporeicen, que las cosas abstractas se puedan tocar con las manos, que darle forma, color y música a la realidad, al mundo. La imagen, la dimensión estética, la potencia imaginativa, la plasticidad, la carnalidad material de su palabra, el sentido del ritmo. Y ahora diré por qué Góngora no está de moda. También con esa riqueza... Te lo pregunto yo y lo dices. ¿Por qué verbal? Espera. Con esa riqueza verbal, también la sobriedad, la lucidez, la precisión, la contención, el rigor y la inteligencia. Porque si hemos hablado antes de imagen, de imaginación, de carnalidad, puede pensarse que todo esto sea una pura expansión verbal. No, todo esto, hay que tenerlo en cuenta, está muy controlado, no es un poeta romántico de segundo orden. Exacto. Está muy controlado. Y por eso pienso yo, y por eso tengo aquí algunas anotaciones, que el Valéry de Le Cimetière Marin, que es el gran poema de la poesía francesa, Le Cimetière Marin de Paul Valéry, es el poema, creo que puede ser la máxima expresión francesa de ese alto rigor poético que en Góngora fulgura con la luminosidad de un astro en plenitud. Esa precisión verbal de Góngora la encontramos en el Paul Valéry, discípulo de Mallarmé. Álgebra verbal. Todo eso, sin que eso signifique que sean iguales, no, pero cuando tú empiezas a leer C'est toi tranquille au marché des colombes, entre les pins palpites, entre les tombes. Midi, le juste, les jours armés de feu, la mer toujours recommencée, aux récompenses après d'une pensée, quand l'on regarde ce calme de Dieu. Eso, todo ahí no hay nada que sobre, ni que falte, ni que nada. Le vent se lève, il faut tenter de vivre, que no es una invitación a la vida. Les romances ouvrent et renferment mon livre. La vare en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, envolez, pas de toute pluie. C'est toi tranquilo, picoque de phoque. Ese techo tranquilo que foques picotean. Yo pienso que esa precisión de Valéry, discípulo de Mallarmé, es la máxima expresión o corporización del concepto poético de Góngora, en este caso en lengua francesa. Sí, antes has hecho referencia al libro de... Bueno, no has hecho referencia, has aludido
a Harold Bloom, supongo que a su libro Sí. Canon, el Canon Sí, Occidental, sí, sí. y hablabas de Petrarca, ¿no? Que Petrarca tenía que estar ahí como uno de los titanes poéticos, como poeta universal, ¿no? ¿Góngora sería para ti un poeta universal y por qué? ¿Qué es lo que hace a Góngora un poeta universal? Creo que lo es porque creo que lo es para el ámbito de la lengua española, España y América, también para el de la lengua italiana, para la lengua francesa y en general para las lenguas de la Romania. Yo he leído a Góngora en italiano y queda muy bien. En inglés no lo he leído. Yo en Góngora, lo mismo que hablo de que La soledad es el gran poema de la naturaleza, qué pena que no lo completase, porque es un poema que es de una ambición suprema, que nadie tiene una cosa comparable con la Divina Comedia, pero un poema materialista, es un poema porque yo pienso que Góngora, la religión para Góngora era algo muy de segundo orden, o por lo menos no se lo planteaba. Es un poema lucreciano. Es un poema lucreciano. Yo he hecho en falta en Góngora, lo mismo que he dicho unas cosas, pues el plano de las preocupaciones filosóficas, metafísicas, el plano de las pasiones humanas, ese latido cálido que tiene la poesía de Lope de Vega, esa palpitación familiar. Luego no es que falten en Góngora ese tipo de poemas, lo que pasa es que no son tan frecuentes como en otros. No son tan frecuentes o no tienen el protagonismo al lado de sus poemas. Sí. Luego, en cambio, eso sí se encuentra, por ejemplo, en su epistolario, ¿verdad? Yo es que el epistolario no lo conozco. Yo solamente me limito a leído algún poema, alguna carta. Yo me refiero que ese calor que tiene la poesía de Lope humano y luego la palpitación filosófica y afectiva de Quevedo, Góngora es más frío. Es como un diamante frío o un rubí, pero te puede dejar, en fin, diamantino, perfecto. Eso no sobra nada. Y cada porque una cosa que yo tenía aquí anotado, que Góngora no está ahora de moda, no está de moda en la poesía por una sencilla razón, porque hemos traicionado el espíritu de la poesía. Todo esto nos viene de Eliot y de los malos discípulos de Eliot y de Oden en España. En la tradición inglesa siempre ha habido desde antes, pero también desde Wordsworth, una tradición de poesía, de un tono de poesía conversacional, emplear palabras coloquiales, sencillas y todo, no un lenguaje engolado, académico, con apresto o con alto coturno, que es propio de la poesía francesa de casi siempre, de los siglos de oro, y del 17 y 18. La literatura inglesa es más de andar por casa en cuanto, no quiero decir que es la mayor que hay, pero su dicción es una dicción conversacional. Sí. Y Eliot ha reivindicado mucho esa dicción conversacional y entonces estamos escribiendo una poesía a imitación de Gil de Viedma, de Oden y de él, principalmente, donde la metáfora se deja de lado, la imagen audaz lo mismo, y se convierte en una pura narratividad, en un coloquialismo, en un te cuento lo que me pasa y aquí nos vamos y tal. Pero antes de Gil de Viedma está el Cernuda de las nubes, ¿no? Vivir sin estar viviendo, con las horas contadas. Cernuda llega al equilibrio, porque Cernuda, cuando descubre la poesía inglesa, descubre precisamente el valor poético del tono conversacional. Y Cernuda, eso lo consigue casi plenamente. En otros poemas, pues suena más a prosa, pero eso lo descubre, claro, Luis Cernuda sí, que luego lo reivindica Viedma o sí, pero Cernuda Valente, es el primero. Cernuda, no, el primero en reivindicar los valores de la poesía inglesa es Unamuno, que era el primero que los leía, a Wordsworth y a Coleridge, porque Unamuno huía también de la... Sí, también tiene una poesía muy meditativa, ¿no? Sí, claro, sí. Pero hoy día la poesía huye de la imagen de la palabra, de musical y todo eso, no está de moda, ¿no? Lo mismo que en el 27, hubo una época en que a mí, hoy día, por ejemplo, la poesía de Alberti, pues la gente prefieren una poesía grisácea, seca y tal, yo no sé qué poesía prefieren, porque
No me... Bueno, habrá para todos los gustos. Habrá para todos, porque pero hay mucha poesía. Hay mucha, pero Aunque... la imperante, la coloquial, la de edición prosaística esta o prosaica, ha imperado durante muchos años. Luego vendrá una... que también hay poesía de esa corriente, de esas características, que es buena poesía. No digo que no, claro, no digo que no. Bueno, nos estamos alejando un poco de Góngora, parece, ¿no? Entonces, como has dicho que te gusta la literatura comparada, y uno de los campos de la literatura comparada es la relación con otras artes, si tú tuvieras que comparar a Góngora con un pintor, ¿cuál sería ese pintor? Aquí ha hablado Azorín del Greco. Bien, pero el Greco, a mí el mundo del Greco, que me apasiona, me trae la imagen de la España religiosa, y sacra y litúrgica. Y acabas de decir que Góngora no se caracteriza por eso. Y Góngora es un escritor pagano, pues naturalmente pues yo pensaría pues en toda la pintura de Tiziano, en Tiziano, o en la Galatea de Rafael, el triunfo de Galatea, o ¿En Poussin? Poussin también, y Poussin es frío también, Poussin es muy frío. Poussin, el Carracci, pero sobre todo el Tiziano. La Bacanal de Tiziano es un poema, es un cuadro que... y toda la pintura italiana, no la española, ¿no? El Greco, que aquí lo comparan porque es más o menos... son rescatados en la misma época. Sí, porque también son creadores ocultos durante siglos, que luego son reivindicados. Claro. Sí. Bueno, y ahora otra de tus pasiones, que es pues el mundo de los toros, ¿no? Que incluso has escrito un libro, Región Luciente, ¿no? Sí. ¿No? Perdón. Región Luciente. Región Luciente. Claro, el ruedo, Región Luciente. Ahora imagínate que tienes que comparar a Góngora con una suerte de los toros, de la tauromaquia. Sí, eso es complejo. Con un pase. Sí. Yo de estas cosas sé poco, pero... Intentaré explicarlo. Yo tenía aquí anotado algo. Aquí. Vamos por partes, porque esto... Para un lector un poco ingenuo, un primer lector, la poesía de Góngora podría asimilarla a aparentemente podría seducirnos la idea de compararlo con algún lance brillante, imaginativo, que revolotee, como la revolera, Pero la revolera es un lance puramente efectista en donde el toro no sale toreado ni dominado. Es bonito, deslumbrante, colorido. ¿El toro es el lenguaje, entonces? No, el toro no se domina, el toro va... por eso no... El toro en este caso es tan peligroso como el lenguaje o viceversa. Luego entonces podríamos acudir a los dos pases fundamentales del toreo, a dos suertes. El clasicismo rondeño de la Verónica o el natural. Ahí sí, el toro va dominado, pero yo asimilaría el natural, yo lo dejaría para la clásica naturalidad de Garcilaso. En cambio, yo en Góngora iría a un lance o una suerte donde el toro va dominado y donde el efecto es fulminante, que es la suerte suprema, que es el volapié. Si no se va el toro toreado con la izquierda, que deja de escribir el morrillo, y si tú no te echas encima, a riesgo de que se te lleve la femoral, el asta, y da suerte al toro, es la suerte suprema donde todo funciona con un rigor y una precisión extrema. El toro humilla, la cabeza la echa hacia un lado, descubre el morrillo y tú te echas encima, si tienes el valor de echarte encima. Para matarlo. Y es peligro porque si hay un fallo en el embroque, pues nada, va a ocurrir lo de Manolete. Por eso en la suerte suprema. Si no, en Góngora
en Góngora no hay, digamos, alegría verbal externa. No, todo tiene una precisión y un control. Bueno, a ver, Carlos Clemenson, poeta del mar, poeta joven, poeta marino. Sí. Y Góngora también tiene, pues, claro. muchos versos dedicados a lo marino, a lo marítimo. En fin, ¿Qué crees que representa el mar para Góngora? Pues yo creo que el mar, Góngora escribe siempre, o la mayor parte de las veces, desde tierra adentro, desde Córdoba, desde Madrid, más tierra adentro aún. Y el mar quizá para Góngora represente algo inalcanzable, o una especie de liberación, o la máxima expresión del mundo natural, la máxima plenitud y potencia de los elementos, la plenitud de la creación, ese gran azul que podría ser todo lo que no pudo tener, porque esa imagen en la que Góngora desde las nubes contempla algo que en aquella época era algo totalmente, recién descubierto, algo insólito, como el encuentro de los dos océanos. Eso es algo... El Istmo de Panamá. ¿No? No. ¿Te refieres? Ah, vale. El del Pacífico con el Atlántico. Sí, abajo, sí, el estrecho de Magallanes. Sí, eso me parece a mí... Sí. Pero luego, una cosa que hemos hablado del lenguaje coloquial. Góngora tiene también el gran valor en el siglo XVII de, como luego hizo Víctor Hugo en la literatura francesa en el XIX, de darle carta de naturaleza poética a todas las palabras del diccionario. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Para Góngora no hay palabras nobles o innobles, claridades nobles o innobles. Antes, en una tragedia no se podía emplear la palabra pañuelo o la palabra perro, había que decir el amigo del hombre. Esa fue la crítica que le hizo Jáuregui en su antídoto, entre otras cosas. Entre otras el uso cosas. de palabras. Pero pues eso es moderno, o sea, meter todo... La palabra serrucho, que no la emplea Góngora, pero la emplea Neruda. Sí, pero emplea coscoja. Exactamente. El viento repeló a alguna coscoja. Sí, pues eso estando en esas alturas, meterlo también, eso es un gran acierto. Sí. Y lo que Góngora es eso, lo que dijo ese tópico de... ese cliché que dijo Eliot de Rapin, el meilleur fabre, el mejor artífice. Sí. No hay Paul Valéry, pocos poetas tienen esa precisión. Paul Valéry y Góngora, ese de el meilleur fabre. Has hablado varias veces de poetas extranjeros. Te iba a preguntar que qué poetas de otras lenguas te recuerdan a Góngora. Está claro que Paul Valéry, pero aparte de este autor, pues ¿otros? Los hay. Por ejemplo, Ronsard, que es coetáneo de Fernando de Herrera y Feliz de León, pasó 2 siglos fue el poeta más famoso de su tiempo en toda Europa, pero la crítica posterior de Malherbe y de Nicolas Boileau lo consideraba un poeta que decía que quería hablar francés en griego y latín, y hablando francés quería hablar griego y latín al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Ronsard, que al lado de Góngora no tiene ninguna dificultad, para un francés puede parecerle manierista o prebarroco, y como barroco puede parecer la Agripa d'Aubigné, pero que eso para un español no es barroco. Pero bueno, en Francia, que se mueven por el clasicismo más impoluto, le reprochaban la acuñación de cultismos y de palabras muy griegas, por ejemplo, y también acuñaciones, por ejemplo, Góngora, que eso me cuesta trabajo en la traducción. Yo para traducir a Ronsard he tenido que acudir a mis recuerdos gongorinos. Por ejemplo, todos sabemos, o si no lo recordamos aquí, que Dionisos, que Baco, nace del muslo de Sémele, que estando embarazada de Zeus, hizo ver a Zeus en toda su plenitud. Cuando lo vio,
pues abortó. Y entonces, Zeus se abrió su muslo y se lo metió allí y lo terminó de engendrar y de incubar en su propio muslo. Pues entonces, Ronsard emplea la palabra, en francés muslo es cuisse, en catalán es cuissa. Lo digo porque estamos hablando la misma lengua, poco más o menos. Y emplea Baco cuissene, es decir, muslo nacido. Pero tú, ¿cómo vas a traducir muslo nacido? Pues claro, entonces el traductor tiene que acudir al arsenal de sus conocimientos verbales. Entonces yo traduje Baco musligénito. Y ya, digo, yo me voy a poner más especial, femorígena. Oh, por Dios. Y entonces dije, ya voy, ya descanso. Eso es. Pero es que eso se lo reprochaba a Boileau. A Baco también le dice Baco portavino y portatrigo. Suena mal, eso. Suena mal, porte-vin y porte-blé. Entonces, pues ya yo ya tuve, me fui a Góngora, entonces traduje granífero, ¿no? O vinífero, y así todo. Eso, para eso me servía mi conocimiento más o menos gongorino. A Góngora y a Darío, ¿no? Y a Darío, porque Darío está por supuesto, en la órbita de Don Luis. A ver, estamos hablando de poetas y ahora vamos a dar un salto, ¿no? Vamos a hablar de animales, aunque eso no quita que haya poetas un poco animales. Hay de todo en la vida. Si el Parnaso fuera un zoológico, ¿qué animal sería Góngora, según para ti? Eso, como yo he estado aquí de público otras veces, ya... Es que esa pregunta le gusta mucho al público. Pero con toda sinceridad voy a decir que lo que voy a decir se me ocurrió automáticamente, porque las cosas vienen así, como decía Paul Valéry, que viene el primer verso y luego ya se completa la cosa. Y si no viene... esta mañana estaba yo pensando qué título dar a otra antología francesa que tengo, porque mis antologías son parciales. La primera se llamaba La Rosa de la Vida, pero esta segunda me vino correspondencia, aludiendo al soneto y la correspondencia que supone la poesía con el mundo y tal, correspondencia. Pues esto me vino también así. Primero pensé, que luego lo reiteró, sin saberlo por mi parte, ni él tampoco, el Jean Ferrer, en El León, como rey de la naturaleza, de la creación, después del hombre, de los animales, del monarca supremo. Pero me pareció que sí, el león, pero me parecía parcial. Luego, pensando en los siglos de oscuridad y en el renacimiento de Góngora, análogo al que experimentó en la cultura francesa, experimentó Ronsard y también Agrippa d'Aubigné, que lo redescubrieron los surrealistas, Ronsard lo redescubrieron los románticos, pensé en el ave fénix, que muere y resucita. Y luego... ¿Alguien dijo el ave fénix? No recuerdo yo. No lo sé. Habría que ver los vídeos. Yo recuerdo el león. Y luego pensando en ese poema, en ese canto al mar, que visto desde las alturas, que parece que lo está viendo en un mapamundi, en un globo, y pensando también en la figura del albatros como el poeta que está por encima del mundo de las realidades cotidianas y que en el suelo, que en la cubierta del barco sus alas de gigante le impiden caminar, pensé que el albatros sería el ave marina, más que el león, más majestuosa, más dominadora, más suprema, que contempla el mundo, la naturaleza, los océanos, desde su Parnaso. Pues muy coherente, porque así sigues fiel a tu predilección marina. Ahí, eso sí. Claro. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de tu poesía. Y lo primero que debo preguntarte es si la consideras gongorina, sea lo que sea eso, que yo cada vez sé menos lo que es eso de gongorina. Hombre, a mí siempre me han, no reprochado, sino siempre me han comentado, mi poesía siempre la han emparentado con una poesía andaluza, una poesía del sur, una poesía barroca. Pero yo es que tuve un gran profesor de griego y de latín en todo el bachillerato, don Francisco López Pozo. Y tanto el latín como el griego para mí son lenguas, pues hombre, ya más
más lejanas, porque no me dedico a ellas y ya no traduzco y tal, pero ya me estabas preguntando. Que se me ha ido que si tú consideras gongorina tu poesía. Sí, bueno, claro. Yo, muchas palabras mías, muchas palabras que yo empleo son cultismos. Y por ahí pues yo veo que hay muchos puntos de contacto. Luego el deslumbramiento por la naturaleza, por el mar y sobre todo por la naturaleza. La atención, no la atención, sino porque en mí es con natural, al ritmo y a la música. Una poesía sin ritmo y sin música, como muchas poesías de hoy día, pues no merece la pena. O sea, yo no las leo, no es que no disfruto con ellas. Por el ritmo, por la palabra, por la canalidad, por la carnalidad de la expresión, por la imagen, por el color, por la sensualidad. Yo creo que mi poesía, por la calidez humana, no, porque Góngora es más reservado. Góngora es un poeta que escribe en la reserva. Yo pues escribo un poco más de cara, en fin, más expansivo. Pero yo sí me considero en la órbita de don Luis de Góngora, por supuesto. Bien, voy ahora a agrupar 2 o 3 preguntas que tenía aquí sobre, si te parece, sobre tu poesía. Porque tú, por ejemplo, cuando preparas la antología Cisne Andaluz, te incluyes y seleccionas 3 poemas, que son Plaza de la Trinidad, el poema que has leído, Iluminación en enero, y Gradus ad Parnassum. Entonces, esos 3 poemas se supone que tú los consideras cercanos a Góngora, o se habla en ellos de Góngora, porque bueno, un homenaje a Góngora no tiene por qué ser poesía gongorina, puede ser también que una recopilación de textos donde se hable de Góngora, ¿no? Pero luego hay, por ejemplo, un poema que no está en Cisne Andaluz, que es Cruz y Fulgor de Góngora, que está en Córdoba, ciudad de destino. Claro que es un libro del año 2014, pero como tú y yo sabemos, es un libro escrito, algunos de los poemas mucho antes. Entonces quiero que me hables un poco de todo esto y si puedes explicar el proceso de escritura de estos poemas o de algún poema o libro tuyo que tú no puedas desgajar de tu lectura de Góngora. Pues ese Cruz y Fulgor de Góngora, que no lo he traído, creo que lo he traído, ese es el poema, no lo incluí en Cisne Andaluz porque me parecía excesivamente retórico. Y lo publiqué porque no quería publicar en esta otra antología que se hizo en Madrid sobre Góngora, de Desviada Luz, del profesor Ponce Cárdenas. Y aquí sí, ya publiqué ese poema, Cruz y Fulgor de Góngora, que apareció por primera vez en un fascículo así grande que tengo yo en el departamento, en un homenaje que se hizo a Góngora por la Academia, hace ya mucho tiempo. Yo hice ese poema, Cruz y Fulgor de Góngora. Pero te parecía demasiado retórico. Sí, hasta tal punto que cuando se lo mandé al profesor Ponce, eliminé 2 o 3 versos. Pero lo que yo sí quería expresar en este poema, que es muy largo, o sea, es esa función poética que hace Góngora de dar voz y forma y música al mundo, incorporarlo en su palabra, como el que crea el mundo, contemplarlo desde arriba, como un Deus ex machina, ya un mundo perfecto. Luego, desde ese fulgor de la poesía, desde esa plenitud poética, el descenso a su cotidianidad ardua en tantas ocasiones, de padre sino padre de familia, jefe de familia, y luego una sonrisa de desdén y de ironía sobre esa realidad. ¿Sí? Sí, vale. Bueno, vamos a ir avanzando porque ya es un poco tarde y quedan unas cuantas preguntas. Entonces, ¿qué concepto de estos 3 define mejor la poesía de Góngora para ti? Te voy a decir 3 palabras o conceptos, ¿no? Soledad, burla o lenguaje. No, burla no. A mí burla no sé por qué. Soledad en el sentido de naturaleza, porque la soledad no es que uno esté solo, sino que es la naturaleza en soledad. Hombre, yo pensaría que lenguaje es
Y de todos tus libros, me refiero no a poemas, sino a títulos, poemarios, ¿cuál es el que consideras más influido por Góngora? Yo creo que todos, quitando el primero, que también, yo creo que todos, quizá el que menos, Archipiélagos, que son poemas breves, que intento tener una cierta línea de clasicismo más... Vaya, a ver, es el que más me gusta, uno de los que más me gustan a mí. Claro. A ver si no voy a ser gongorino. No, es que ese me parece el menos gongorino, por lo menos esos eran poemas breves, eran improntus, y yo tenía, cuando los escribía, pues esos poemas tenían la imagen de la estatuaria griega, una delante, ¿no? ¿Y qué elementos o recursos o temas de la obra de Góngora crees que han dejado más huella en tu poesía? Hombre, pues primero Galatea, la belleza de Galatea, el mundo mediterráneo, mitológico, marino de Sicilia, eso para mí, o sea, yo pienso en Góngora y pienso en Sicilia, vamos, es que me viene el mar, o sea, yo digo Góngora y pienso en el mar, no pienso en Córdoba, no pienso ni en el río, no, pienso en el mar, por supuesto. Imagínate que de la exposición que hay ahí surgiera el fantasma de Góngora y viniera aquí, se sentara. Ya, pues sí. ¿Qué diría de tu poesía? Hombre, y que nos hubiera escuchado. Pues fíjate. ¿Qué diría? Pero no lo sé, yo creo que es que me miraría con una cierta condescendencia irónica y le parecería, pues mira, que después de tanto tiempo, que aquí en Córdoba un poeta ya no joven, aunque uno se cree que siempre es joven, siguiese por sus pasos, no pisando la dudosa luz del día, sino siguiendo el sagrado magisterio de don Luis de Góngora, que no estaría descaminado. Por lo menos llevaba una buena ruta. ¿Qué es lo que menos te gusta de Góngora? ¿O qué pasajes suyos te resultan incomprensibles? Pues por lo menos el Góngora burlesco y el piramitismo no me he logrado yo entrar. No me ha... Lo mismo que el Polifemo y las soledades, tú entras ahí, sobre todo en el Polifemo, lo otro es que me resulta ajeno, es que apenas si lo he leído y yo creo que no lo he leído entero. Explícale a un poeta joven, por ejemplo, ¿por qué debe leer a Góngora si es que todavía no lo ha hecho? Bueno, porque para tener una idea justa, precisa y plena de la lengua en que uno escribe, si no ha leído a Góngora, le falta mucho para tener un conocimiento de la riqueza a que puede llegar el español. Y por último, bueno, aparte de ceder la palabra al público, como siempre hacemos, por si quiere preguntar algo al invitado. En una palabra, resume en una palabra lo que para ti es Góngora. Una sola palabra. Claro, se puede decir muchas, pero si hay que decir una... Claro, es que es un juego. Claro, yo diría el verbo. Sin querer ser sacrílego, el verbo con mayúscula. El verbo, pero con mayúscula. En el principio era el verbo. Pues eso. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Carlos Clemenson, poeta excelente, amigo. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí y ahora le cedemos la palabra al público. Si alguien quiere preguntar, has hablado mucho de la literatura francesa y tenemos ahí a un francés, alumno mío de literatura hispánica del siglo XX-XXI. Pues fíjate que bien. Yo pensaba que ibas a hablar que te ibas a referir a tu obra de El Acceso Adonai, como uno de los más gongorinos del Mario. Puede ser que lo sea, porque... Para mí es de las que más veo en esa onda, con la que disfruto en cuanto al ritmo, al vocabulario, va fluyendo, va como la ola. Tiene también mucho de Rubén, también. El ritmo de... Yo es que con Rubén y Góngora me parece muy próximo. No le veo yo... O sea, el cultismo, la palabra eufónica, la palabra brillante, la palabra destellante, o también sombría, pero la palabra en su plenitud, que puede ser íntima o puede ser externa y fosforescente. Gracias. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No?
Bueno, pues para mí, repito, ha sido un placer tener aquí hoy a Carlos Clemenson, un poeta, un ser humano que vive, para muchos vive en su limbo, pero yo creo que su limbo no es sino un paraíso, ¿no? Un paraíso al que todos deberíamos acceder en algún momento de nuestra vida, si no con la frecuencia, la constancia de Carlos, pues al menos con el mismo entusiasmo, ¿no? El paraíso del arte, de la cultura, del lenguaje. Gracias, Carlos. Un aplauso. Pues muchas gracias. Gracias, Pablo.